Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenas noches con cada uno de ustedes. Qué gusto poderles saludar nuevamente aquí en este miércoles que estamos reunidos. Gracias nuevamente por este tiempo tan maravilloso. Sabemos que va a haber una palabra tremenda en este momento, en este tiempo. Qué gusto poderles saludar. Les mandamos un cordial saludo de la Iglesia Neshama Ministerios Cristianos. Qué gusto poderles tener aquí, que será una palabra tan increíble, que el Señor redima nuestro tiempo, nuestras palabras, Señor, y sé que nos va a hablar, el Señor nos va a hablar fuerte con lo que diremos, ¿sí? Antes de empezar, quisiera que cerremos nuestros ojos para hacer una pequeña oración de inicio. Señor, te damos las gracias por este tiempo tan maravilloso. Pon estas palabras en mi corazón, las escucharé, las pondré por obra. Serán palabras tan increíbles que en mi corazón las voy a tener guardadas siempre. Gracias, Señor. En este momento cancelo todo ataque del enemigo de distracción. Únicamente me entrego a ti, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso de poder tenerme aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Wow. Qué gusto nuevamente saludarles aquí, a compartirles esta palabra tan maravillosa, tan poderosa, que el día de hoy es cruzando los mares, cruzando los mares. Y quisiera que por favor me acompañen con sus Biblias a la palabra de Éxodo 14 y vamos a leer del versículo 21 al 25. Les daré un pequeño tiempito para que tomen sus Biblias y lleguemos acá. Éxodo 14, 21, 25. Listo. Entonces, yo les voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Y nos dice: Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar, y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. Aquí pongamos atención en esta parte que nos dice: el viento partió el mar en dos. Imagínense cómo se partió el mar en dos. Y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Versículo 23. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada, Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego. Y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos, que se llenaron de pánico. Versículo 25. Además, Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, y aquí mucha atención lo que nos dice: huyamos de los israelitas, pues Dios, su Dios, está peleando contra nosotros. Amén. Qué tremenda palabra lo que nos dice aquí. No sé, a mí me ha gustado imaginarme por un momento estar ahí como si yo fuera Moisés, e imaginarme que yo me encuentro ahí y ver cómo ese mar se empieza a abrir en dos. Imagínate tú también, te invito a que te imagines, tengas esta imaginación y te pongas en los pies, te pongas en los zapatos de Moisés. Imagínate cómo el Señor te dice que extiendas tu brazo y que ese mar se abrirá. Es tan increíble. Por lo tanto te pregunto, ¿y tú creerías si escuchas una voz que te dice el Señor: extiende tu brazo y ese mar se abrirá? ¿Tendrías esa fe? ¿Lo creerías tú? Eso nos invita a tener el Señor, que tengamos esa fe, podamos cruzar esos mares, podamos llevar a nuestro pueblo, sacarlo de la liberación. La palabra del Señor es muy clara, en la que nos dice en estas pequeñas porciones de las Escrituras que
¿qué es cruzar nuestro mar? Cruzar ese mar que se encuentra enfrente, abrir ese camino en medio del mar para poder nosotros cruzar, ¿sí? Entonces la palabra mar, damos una pequeña definición que viene del latín mare, que significa porción de agua salada, que es una gran extensión de masa de agua, ¿sí? ¿Alguna vez nosotros hemos viajado al mar o hemos visto en imágenes en el mar que, es tan grande, es inmenso? Diríamos que esto no tiene fin. Vemos muy allá y parece que esto no tiene fin, ¿verdad? Pero imagínate y regresa al tiempo de Moisés en el que te dice, extiende tu mano y cruzarás ese mar. Es increíble, mira, cruzar ese mar, que ese mar se parta en dos, que esas aguas se abran, se dividan en dos paredes, en dos columnas, y tú puedas avanzar, como lo hizo Moisés. Recordemos que en los tiempos de Moisés, Moisés tuvo una misión muy importante que fue liberar al pueblo de Israel, que se encontraba 400 años, más de 400 años que se encontraba esclavo del faraón, de los egipcios, los mantenían esclavos. Entonces Moisés liberó a ese pueblo, con toda esa fe que tuvo, logró liberar ese pueblo. Y fue tan increíble que al llegar al Mar Rojo, el Mar Rojo fue el que se dividió en dos. Y en la actualidad, si nos vamos, los científicos hasta ahora no pueden descubrir si es verdad o no, si el mar se abrió en dos. Pero nosotros, como creyentes verdaderos, lo que está escrito en la palabra, lo creemos, ¿sí? Entonces, si el mar se abrió, ese mar se abrió. Entonces tú, ese mar que estás atravesando, se va a abrir para que tú puedas cruzar y puedas llegar hacia donde el Señor tiene tan prometido, ¿sí? El mar, recordemos, es también una creación del Señor, como nos dice en Génesis 1:10, que el Señor creó el mar. Creó el mar, las aguas, separó, nos dice, separó la tierra y las aguas. Así nos dice en Génesis 1:10, parafraseando. Pero si nosotros regresamos a la palabra de Éxodo, después de que fueron liberados los israelitas, llegaron a este mar rojo y lo cruzaron, atravesaron, pero si vamos más adelante en el versículo 24 que nos dice que el Señor protegió a su pueblo para que el faraón y los egipcios no ataquen a su pueblo. El Señor logró y cerró esas aguas y cayeron sobre los egipcios, mas no cayó sobre los israelitas. Y los israelitas, guiados por Moisés, avanzaron y llegaron. Y si vamos más adelante, vamos a continuar con esta historia, sigamos leyendo lo que es Éxodo 14, todo el capítulo, todo el libro de Éxodo, porque es tan increíble lo que nos dice ahí, ¿sí? Quisiera también que me acompañen a la palabra Deuteronomio 11:31, por favor. Yo les voy a leer en la versión Reina Valera. Y nos dice aquí, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos otro gran ejemplo de Moisés, de cómo logró llegar a la tierra prometida, ¿sí? Venciendo esas aguas, pasando esas aguas, sobrepasando esas aguas, esos mares, todas las dificultades que tuvo. Llegó, atravesó esas orillas, ¿sí? Aquí nos dice que después de lo que pasó con Moisés, vemos cómo actúa la mano poderosa del Señor. Vemos cómo ese caudaloso y bravo Jordán se detuvo. El Señor lo secó, lo detuvo para que estas personas llegaran a la tierra prometida, como lo dice el Señor. Esta vez no fue en plan de conquista, esta vez fue por tomar la posesión, como les mencioné anteriormente, la tierra prometida que Dios nos preparó para cada uno de nosotros. Esas promesas que tiene preparado para ti, para mí, el Señor ya nos tiene esas promesas. Así que tú, que estás en ese mar, en esa orilla del río también, cruza, ¿sí? Vamos más adelante. Quisiera que me acompañen a Mateo 8:24 al 26, vamos a leer. Les leeré en la versión Reina Valera, que nos dice: Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca,
Pero él dormía. A él se refería a Jesús. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Sí? Unos dicen aquí, Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26. Él les dijo, Jesús les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe, les dijo aquí. Hombres de poca fe. Uf, cómo lo reprendió el Señor. Les dio una tremenda vara, como sabemos decir. Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande esa bonanza. Y aquí te pregunto, tú si te hubieses encontrado en esa barca, como lo dice acá, y recordando que está Jesús ahí, Jesús está ahí, imagínense que Jesús esté ahí, y sus discípulos, y ponte, imagínate que tú estés ahí, y empieza a haber una tormenta, una tempestad tan grande en medio del mar. Mientras Jesús está durmiendo y le empiezas a despertar, le digas, Señor, Señor, ayúdanos que perecemos. Y el Señor está durmiendo tranquilamente. Entonces el Señor les dijo, hombres de poca fe. Entonces tú también quieres ser ese hombre de poca fe, esa persona de poca fe. Imagínate, estando con el Señor, que el Señor calma todo, con Jesús, de cuerpo presente. Imagínense si es así el Señor, tan increíble que detuvo esas aguas. Tan solo le dijo a esas aguas, deténganse, y por lo tanto esas aguas se detuvieron, fue tranquilidad. Pero aquí vemos como los discípulos no tuvieron esa tranquilidad, esa fe de que creerían que esas aguas se van a calmar, de que llegarían a su destino, al destino que llegarían ellas. Entonces nosotros aquí hemos leído tres ejemplos, de cómo estas personas, cómo estas personas bíblicas, personas, hombres de Dios, lograron cruzar esos ríos. Y tú, como hijo de Dios, como creyente, tampoco te vas a dejar vencer y no vas a poder cruzar esas aguas. No vas a tener miedo de cruzar ese gran inmenso mar que tengas a tú. Entonces, como hemos mencionado mar, hemos encontrado la palabra mar también en estas palabras, mar o agua, encontraremos más cosas sobre esto. Un ejemplo también, otro ejemplo más claro también es cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sí? Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no creyeron que cuando vieron a Jesús caminando por las aguas. Por lo tanto, el Señor fue tan poderoso que le dijo a Pedro, ven, que camine sobre las aguas. Y él logró caminar sobre las aguas, porque estuvo sujeto de la mano del Señor. Y recuerda, aquí nos dice, el Señor no te va a soltar, no te va a soltar. Tú vas a cruzar esas aguas, vas a cruzar esos mares, vas a cruzar esos ríos, pero el Señor no te soltará, siempre te tendrá ahí, te sostendrá de la mano. Sabemos en estos tiempos muy difíciles que estamos viviendo actualmente, que es esto por la pandemia, vemos que esto es un inmenso mar a nivel mundial, y eso por no decirlo es un océano, es un gran océano. Y vemos a muchas personas que se ahogan en ese mar, se sienten derrotados, no piensan que no van a poder pasar, se quedan en la orilla, no quieren llegar a la otra orilla, que se encuentra ya la tierra prometida, no quieren cruzar ese Jordán. Podemos ver que este mar, este río, está súper fuerte, está bravísimo, como lo podemos decir. Y, y vemos cómo estas personas bíblicas, regresando a la palabra, lograron abrir esos mares, calmar esas tempestades. Entonces tú también puedes hacer eso, calmar esas tempestades, calmar, estarte tranquilo, ¿sí? Podemos ver que Moisés, Pedro, los discípulos de la barca que se encontraban en ese momento, Josué, etcétera, cruzaron los mares, también los ríos bravos, pero ellos lograron cruzar, aunque con dificultades, lograron llegar a su objetivo, a su propósito, a su tierra prometida lograron llegar ellos. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros, nuevamente les repito, tú que estudias, tú que estás trabajando, tú que te encuentras en tu hogar haciendo los quehaceres de tu casa, y sabemos que en estas áreas se encuentran esos mares también, en el área económica, es un mar tan grande, en el área de la salud, también encontramos estos mares, y tú te vas a dejar derrotar, te vas a dejar caer por esto. Pero no, el Señor nos dice el día de hoy,
que no nos quedemos más en esa orilla. No te quedes en esa orilla, te dice el Señor. No te quedes atascado. Recuerda que yo estoy allí, en esa barca. Imagínate otra vez que tú estás en la barca y hay esa tempestad y el Señor te dice, tranquilízate. Yo soy Jesús, estoy aquí. Tranquilízate que vas a llegar, vas a lograr cruzar ese mar, ese río. Entonces, tú que nos estás escuchando, estás o vas a enfrentarte a muchos mares más. Estás enfrentándote. Cada uno tenemos un mar diferente, un mar, ese mar que nosotros necesitamos ya superar. Necesitamos dividir y poder cruzar ese mar, dejar ese mar como lo hizo Moisés, que queden en paredes separadas y que podamos cruzar con tranquilidad. Pero sabemos que esto cuesta, pero el Señor, con tan amoroso que es, lograremos superar estos mares que serán fuertes, aunque sean fuertes, bravos estos mares, nosotros superaremos, llegaremos a nuestro objetivo, que el Señor tiene preparado para ti, ¿sí? Tú, por ejemplo, que te encuentras desempleado, te encuentras con una enfermedad terminal y ves a tu familia preocupándose, entonces ellos se encuentran en un mar que sienten que se van a ahogar, que no van a poder cruzar ese mar. Sienten o no creen que van a caminar sobre ese mar como lo hizo Pedro con Jesús. Sienten que no van a caminar. Pero tú que nos escuchas, lograrás caminar, cruzarás ese mar. Por lo tanto, te invito a que prediques la palabra. Te invito a que escuches lo que te dice el Señor, ¿sí? Y te pregunto, y que tengas en claro, ¿cuál es tu mar? ¿Cuál es ese mar que a ti te está aturdiendo, te está incomodando, ¿sí? ¿Cuál es ese mar que a ti te incomoda? Eh, eh, re- eh, Nosotros también tenemos muchas luchas, tierras por conquistar, nos dice el Señor, conquista esas tierras, sueños que alcanzar, ¿sí? Muchos sueños que alcanzar. Hay relaciones rotas por restaurar, traumas y heridas por sanar. Esa alma por curar, ese espíritu que necesita ser libre, ese cuerpo que necesita ser libre. Caídas de las cuales hay que levantarnos, debemos de levantarnos, eh, no debemos dejarnos alcanzar por esto, que este mar nos lleve con esos problemas, las deudas, etcétera, muchas cosas que ese mar no te deja llegar a tu propósito, que es la tierra prometida, tu hogar, al reino de los cielos, ¿sí? Tal vez alguna situación contingente, una severa limitación física, una enfermedad dolorosa, una enfermedad catastrófica o, o un anuncio que te llegó de último momento y nos dice, ahora el Señor nos dice y fuertemente nos dice, llegó la hora de cruzar ese mar, llegó la hora de cruzar ese río para volver a casa, para llegar a nuestro objetivo, llegar a nuestra tierra prometida. Vamos a llegar a la tierra prometida que nuestro Padre nos ha dado. Llegaremos a esa tierra prometida. Con su propio ingenio, el Señor, como vemos, el Señor ha actuado de muchas formas. Con su mano, el Señor te dirá a ti: extiende tu mano y abre ese mar y cruza. O tú reprenderás a esa tempestad y le dirás: tempestad, en el nombre de Jesús, desapareces y me dejas llegar a mi destino, a mi tierra prometida. ¿Sí? Lograrás cruzar ese Jordán también. Lograrás cruzar esos ríos, esos mares que te tienen ahí atascado. Podrás caminar, ¿sí? Recordemos que el Señor no nos soltará, el Señor no dejará que nos ahoguemos. Eh, Cuando Josué se disponía a cruzar el Jordán con el pueblo, no lo hicieron con su propio ingenio, no lo hicieron por propia voluntad, ¿sí? Ni siquiera ellos no estaban tan valientes, porque para cruzar un río tan bravo, tan fuerte, hemos visto que las corrientes de esos ríos son súper fuertes y hemos visto que ahí se necesitan valientes. Y hemos visto que aquí no se encontraba valiente Josué, no se encontraba valiente, ni siquiera, ni siquiera vio, o sea, él vio su problema, pero no estuvo preparado para cruzar ese río, para cruzar ese Jordán. Entonces el Señor actuó con su mano y esto es válido para que las relaciones humanas y tú
cruces con la mano de Dios esos ríos, esos mares. No importa si estos mares o ríos son grandes o pequeños, son difíciles o fáciles, o bravos o tranquilos, ¿sí? Tú vas a cruzar esos ríos, no importa cuál sea ese mar tan inmenso. Entonces el Señor nos dice, ¿cómo vamos a cruzar ese mar? ¿Cómo tú vas a cruzar ese mar? Aquí nos dice, recordemos que el mar en nuestra vida es lo que nos impide llegar a los pies de Cristo, es lo que nos impide llegar a nuestro objetivo, a nuestros propósitos. Es lo que nos ciega, esto nos está cegando mucho y no nos deja llegar a la otra orilla. Imagínate, tú estás a una orilla, estás con tu familia y necesitas llegar y cruzar a tu otra orilla. Estás con tu familia ahí, entonces necesitas que ese mar se abra o necesitas que tú cruces ese mar. Cruces ese mar. Imagínate que tú estás sobre un puente y vas a cruzar ese mar, vas a caminar encima de ese mar. Así esté bravo, furioso, pero con la mano de Dios y con la protección del Señor no nos dejaremos vencer. Entonces Él nos dice, ¿cómo cruzar ese mar? Mantenernos en constante oración. Esto es muy fundamental, mantenernos en constante oración, sabiendo qué es lo que estamos pidiendo bien, esa oración que sea tremenda, esa oración que sea bien hecha y únicamente, especialmente para el Señor, que sea pidiendo tú lo correcto para poder cruzar ese río. Pide que sea ese río abriéndose para poder tú llegar a la otra orilla, ¿sí? ¿Qué nos dice la segunda? Nos dice leer la palabra de Dios. Sabemos que esto también es otra parte muy fundamental, pero algunos de ustedes o muchas personas, por decirlo así, la Biblia la leen, pero no meditan su palabra, no la ponen en práctica esa palabra. Así que nos dice el Señor, pon en práctica lo que lees, porque lo que está escrito en la Biblia es para ti. Y aquí hay estrategias como tú vas a cruzar ese Jordán, cómo vas a cruzar ese mar rojo, cómo vas a cruzar esa tempestad que está en ti, cómo vas a caminar sobre ese mar. Hay muchas estrategias que tiene el Señor aquí. Y así que ponte a leer, medita la palabra y sé sabio y discierne, ¿sí? Discierne todo lo que es aquí. También nos dice compartir la palabra. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese deber fundamental de compartir la palabra, alimentar a las demás personas, alimentar a ustedes que nos están escuchando y ustedes también transmitir estos mensajes hacia los demás. Nosotros también lo hacemos con nuestras trincheras de vida que las tenemos en la iglesia y también como nuestro objetivo principal, transmitir la palabra del Señor. Transmitir lo que nos habla el Señor hacia ustedes. Entonces el Señor también te dice, transmite la palabra, dale las estrategias para cruzar ese mar, para cruzar ese río que tienes ahí, ¿sí? Y por último, ¿qué es esto fundamental? Fundamental, la dejé de último, pero esto sí es lo principal que deberíamos tener, es la fe. Recordemos que este año 2020 es de la fe evidente. Entonces, si tú tienes fe, vemos que esto se va a cumplir. Por ejemplo, en este momento, imagínate que te encuentras en el mar, te encuentras en la playa, te pones justo a la orilla y le dices, mar, en este momento te vas a abrir en dos. Y si tú tienes esa fe, el mar se empezará a abrir. Porque en su palabra también dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y si le dices a esa montaña que se mueva, esa montaña se moverá. Entonces, como punto fundamental, es que tengas fe. Que esa fe no se aleje de ti, ¿sí? Recuerda, es el año de la fe evidente, entonces veremos muchas cosas. Veremos esos mares superados. Entonces, ese mar que te tiene a ti, ese mar que te tiene atado, en ese mar que te encuentras ahogado, tú podrás salir, tú podrás nadar y llegar hacia la superficie, ¿sí? Entonces, ten fe que lograrás cruzar ese mar. Por lo tanto, el Señor nos dice hoy, y quiero que me acompañes a la palabra de Isaías 43:2. ¿Sí? Esta palabra el Señor me habló y les voy a compartir, que es una palabra tan tremenda que quisiera que la apunten y la impriman y la pongan en sus cuartos, no sé, porque esta palabra fue clara para cada uno de nosotros, como el cierre de este devocional que nos dice. Isaías 43:2 les voy a leer en dos versiones, primero en la versión Reina Valera 1960, y nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, nos dice, y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Me voy ahora a la palabra en Isaías 43:2, en la versión traducción lenguaje actual, que nos dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo, nos dice. Aquí mucha atención que nos dice, y es tan increíble. Cruzarás ríos, cruzarás esos mares, y no te ahogarás, nos dice. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Wow, amén, amén. Esta palabra súper increíble. Aquí el Señor nos dice que todo va a estar bien, que ese río que estés cruzando, esos mares que estés cruzando, no te vas a ahogar. Ya te lo dije anteriormente, no te vas a ahogar, ¿sí? Podrás cruzar esos mares, podrás cruzar esos ríos, pero no te ahogarás. Yo estaré allí, nos dice el Señor. Así estés caminando por el fuego, también nos dice, no te vas a quemar, no te vas a quemar. Así que ten confianza, ten fe que es lo más fundamental. Por lo tanto, recordemos que cuando Josué se disponía a cruzar el río Jordán con el pueblo a 40 años del evento de proporciones épicas protagonizados junto a las anteriores a Moisés, cuando salieron ellos de la esclavitud de Egipto, no lo hicieron por su propio ingenio, sino que lo hicieron con la mano de Dios. Entonces el Señor actuará aquí, en este momento, será tan fuerte y tan increíble estas palabras, ¿sí? Amén, esta palabra súper clara, espero que les haya llegado a sus corazones, que puedan meditarla y si necesitan cualquier cosa nos pueden escribir a nosotros, ¿sí? Si necesitas superar ese mar, superar ese río que te tiene a ti, que sientes que te estás ahogando, viendo que por ese mar el enemigo no te deja llegar a tu tierra prometida, ¿sí? Entonces, para finalizar, quisiera que aquellas personas que se encuentran escuchando por primera vez cierren sus ojos, y cada una de las personas que nos encontramos aquí cierren sus ojos, para que vamos a hacer esta oración tan increíble, esta oración súper bonita, súper hermosa y súper, ¿cómo les podría decir? Como una espada de doble filo que traspasará sus corazones y las de los demás, y los invito a ser salvos, ¿sí? Entonces, cerremos nuestros ojos y nos dice así esta oración, clamando al Señor. Señor, te doy las gracias por este tiempo tan maravilloso. Sé que hablaste súper fuerte a mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy entendí cómo superar ese mar que me tiene a mí atado, que no me deja llegar a mi tierra prometida. Señor, te doy gracias por estos momentos, por estas palabras tan increíbles de poder escuchar. Gracias, Señor, porque sé que tú hablaste a mi vida, a la de las demás personas también que se encuentran aquí. Gracias, Señor, que tu espíritu se encontró, el Espíritu Santo se derramó de una manera tan increíble aquí en donde yo me encuentro. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, también te pido, y yo te acepto como mi Salvador. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego a mi familia, te entrego todo lo que tengo, Señor. Y desde este momento tengo fe, esa fe crece sobre mí, esa fe arde sobre mí. Gracias, Señor, por estos tiempos maravillosos, declarando que el enemigo no me toma y no me ahoga más. Cruzaré ese mar, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Entonces, muchas gracias por escucharnos esta palabra tan increíble, esta palabra súper que nos habló el Señor, y los esperamos hasta el próximo video. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.